Imagina caminar por un bosque primigenio. El suelo tiembla bajo tus pies. No es un terremoto, es algo peor, mucho peor. Un rugido ensordecedor rasga el aire, haciendo que cada célula de tu cuerpo se congele en terror absoluto. Lo que se aproxima es la máquina de matar más perfecta que haya evolucionado jamás sobre la Tierra. 65 millones de años atrás, este era el sonido del miedo encarnado. Este era el tiranosaurio rey. El nombre en sí mismo es un susurro desde el abismo del tiempo, Rey Lagarto Tirano. Pero ninguna palabra puede capturar verdaderamente la magnitud del terror que esta criatura inspiraba. 6 toneladas de músculo y hueso, dientes del tamaño de puñales, diseñados para perforar carne y quebrar huesos. Una mandíbula capaz de ejercer una fuerza de mordida de más de 6 toneladas, suficiente para triturar el caparazón de una tortuga gigante como si fuera una simple nuez. Pero ¿cómo surgió esta monstruosidad evolutiva? ¿Qué fuerzas moldearon al depredador ápice más temible que jamás haya caminado sobre la Tierra? Y más importante aún, ¿qué causó su extinción tan repentina? Esta es la historia del ascenso y la caída del último gran dinosaurio carnívoro. Un relato de adaptación, dominación y destrucción. Un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden desaparecer en un parpadeo cósmico. El Cretácico Superior, hace 68 millones de años. Norteamérica estaba irreconocible, dividida por un vasto mar interior que se extendía desde el actual Golfo de México hasta el Ártico canadiense. Al oeste se alzaba Laramidia, una franja de tierra que se convertiría en las montañas rocosas. Este era el reino del Tyrannosaurus Rex. Para entender la magnitud de esta bestia, debemos abandonar las comparaciones humanas. El T-Rex adulto alcanzaba los 12 metros de longitud y hasta 6 metros de altura. Su cráneo solo medía aproximadamente 1,5 metros. Para contextualizar, piensa en un elefante africano, el mamífero terrestre más grande actual. El T-Rex pesaba cerca del doble. Los paleontólogos que han excavado sus restos fósiles hablan con una mezcla de asombro y terror reverencial. La doctora Mary Schweitzer, quien revolucionó nuestro entendimiento con el descubrimiento de tejido blando preservado en un fémur de T-Rex, lo describe como una anomalía evolutiva, algo que no debería haber existido según las leyes de la física, y sin embargo, ahí estaba, dominando todo un ecosistema. Pero el T-Rex no apareció de la nada. Su linaje se remonta a 100 millones de años antes de su aparición, a los pequeños terópodos del Triásico tardío. Estos ancestros distantes apenas alcanzaban el tamaño de un perro grande. Para comprender la verdadera naturaleza del T-Rex, debemos deshacer algunos de los mitos más persistentes sobre esta criatura. El primero, la idea de un lagarto lento y torpe. Las evidencias fósiles y los estudios biomecánicos revelan algo muy diferente. El T-Rex podía alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. No es la velocidad de un guepardo, ciertamente, pero considera esto. Esa es una mole de 6 toneladas moviéndose más rápido que un humano promedio. Cada paso hacía temblar el suelo bajo sus pies. Cada respiración era un gruñido cavernoso que helaba la sangre. El segundo mito, la imagen del T-Rex como carroñero exclusivo. Esta teoría, aunque popular durante décadas, ha sido desmantelada por evidencias irrefutables. Marcas de mordidas en huesos de herbívoros, como el Triceratops, muestran patrones consistentes con ataques a presas vivas, no con la alimentación de cadáveres. El T-Rex era tanto cazador activo como oportunista.
una combinación letal que lo convertía en el depredador definitivo de su tiempo. Imagina la escena: una manada de Edmontosaurus, dinosaurios herbívoros de 12 metros de longitud, pasta tranquilamente en un claro. El aire está húmedo, casi sofocante. De repente, las aves prehistóricas levantan el vuelo en pánico. Los Edmontosaurus se inquietan, sus enormes cuerpos moviéndose nerviosamente. Algo se acerca. Lo primero que percibirían sería el temblor. Cada paso del T-Rex creaba microterremotos detectables a cientos de metros. Luego, el olor. El hedor metálico de sangre seca impregnada en dientes y fauces, un presagio de muerte inminente. Finalmente, aparecería entre la vegetación 2 toneladas de músculo, hueso y hambre insaciable. El ataque sería calculado, preciso. A pesar de su tamaño, el T-Rex era un cazador estratégico. Sus ojos, del tamaño de pelotas de béisbol, poseían una visión binocular excepcional, comparable a la de las águilas modernas. Podía distinguir presas a kilómetros de distancia y calcular con precisión milimétrica la distancia para el ataque. Cuando atacaba, la verdadera pesadilla comenzaba. Esos dientes, 60 en total, algunos alcanzando los 30 centímetros de longitud, estaban diseñados no solo para cortar carne, sino para triturar huesos. Un solo mordisco podía arrancar hasta 230 kilogramos de carne. Para contextualizar, eso equivale al peso de un león adulto en un solo bocado. Pero el verdadero terror del T-Rex no estaba solo en su tamaño o en sus dientes. Era su cerebro. Con un volumen cerebral de aproximadamente 400 centímetros cúbicos, poseía una de las inteligencias más desarrolladas entre los dinosaurios no avianos. Estudios comparativos sugieren capacidades cognitivas similares a las de los cocodrilos modernos, pero con adaptaciones específicas para la caza y la territorialidad. La evidencia fósil sugiere que los T-Rex podían cazar en grupos familiares, coordinando ataques contra presas más grandes o manadas de herbívoros. No era solo fuerza bruta, era inteligencia depredadora refinada durante millones de años de evolución. Mientras el T-Rex dominaba los ecosistemas norteamericanos, una compleja red de adaptaciones evolutivas había convertido a esta criatura en la máquina de matar más eficiente de su tiempo. Cada aspecto de su anatomía contaba una historia de especialización letal. Consideremos aquellos brazos diminutos, objeto de incontables bromas modernas. Lejos de ser vestigios inútiles, estudios recientes sugieren que estaban equipados con músculos sorprendentemente poderosos. Capaces de levantar hasta 180 kilogramos cada uno, estas extremidades compactas podrían haber servido para sujetar a las presas mientras las fauces mortíferas hacían su trabajo. Una adaptación brutal para un depredador que había sacrificado la versatilidad por la especialización extrema en la matanza. El estudio de los fósiles nos revela otro aspecto desconcertante: las heridas. Los esqueletos de T-Rex muestran evidencia de fracturas masivas, infecciones óseas y heridas traumáticas que habrían sido fatales para la mayoría de las criaturas. El espécimen apodado Sioux, el T-Rex más completo jamás encontrado, exhibe múltiples costillas rotas, infecciones severas en la mandíbula y evidencia de gota. Esta criatura vivió con dolor crónico durante años, una prueba del increíble nivel de resiliencia que estos animales poseían. El T-Rex no solo era un depredador formidable, era prácticamente indestructible, explica el Dr. Thomas Carr, paleontólogo especializado en tiranosáuridos. Podían sobrevivir a heridas que matarían instantáneamente a cualquier predador moderno. Imagina un león con múltiples huesos rotos, infecciones sistémicas y aún así cazando con éxito. Es casi incomprensible.
A medida que el T-Rex maduraba, su cuerpo sufría transformaciones dramáticas. Los juveniles eran relativamente esbeltos y ágiles, con patas proporcionalmente más largas adaptadas para la velocidad. Podían alcanzar los 40 kilómetros por hora, cazando presas más pequeñas y evasivas. A medida que crecían, sacrificaban velocidad por fuerza brutal. El T-Rex adulto se convertía en un triturador de huesos, capaz de ejercer presiones masivas con cada mordisco. Esta transformación ontogénica significaba que los T-Rex ocupaban diferentes nichos ecológicos a lo largo de su vida. Los juveniles competían con veloces carnívoros de tamaño medio, como el Dakotaraptor, mientras que los adultos no tenían rival, pudiendo derribar incluso a los más formidables herbívoros como el Triceratops y el Ankylosaurus. Imagina un duelo titánico entre estos gigantes, un T-Rex adulto enfrentando a un Triceratops de 9 toneladas, dos colosos evolutivos, cada uno armado con adaptaciones mortíferas. El Triceratops con sus 3 cuernos macizos y escudo craneal capaz de resistir impactos devastadores. El T-Rex con mandíbulas diseñadas específicamente para penetrar armaduras óseas. Los fósiles nos hablan de estos encuentros ancestrales. Se han encontrado cuernos de Triceratops incrustados en costillas de T-Rex y marcas de dientes de T-Rex en los escudos craneales de Triceratops. Estas no eran batallas rápidas, eran enfrentamientos prolongados y brutales que frecuentemente terminaban con la muerte de ambos combatientes. La dominación del T-Rex sobre Norteamérica duró aproximadamente 2 millones de años, un parpadeo en términos geológicos. Como especie, alcanzaron una población estimada de apenas 20.000 individuos en cualquier momento dado, con una densidad de aproximadamente 1 por cada 100 kilómetros cuadrados. Depredadores de este calibre requerían territorios vastos para sustentarse. A pesar de su aparente invulnerabilidad, los T-Rex vivían constantemente al borde del colapso ecológico. Su especialización extrema los hacía vulnerables a cualquier perturbación en su cadena alimenticia. Necesitaban consumir cantidades masivas de carne solo para mantenerse con vida. Aproximadamente 250 kilogramos semanales para un adulto, equivalente a un ñu entero cada pocos días. Esta dependencia de presas grandes y abundantes sería, irónicamente, su talón de Aquiles evolutivo. El fin llegó hace exactamente 66 millones de años. No como un suspiro, sino como un rugido cósmico. Un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, liberando una energía equivalente a 10.000 millones de bombas de Hiroshima. La colisión creó el cráter de Chicxulub, una cicatriz de 180 kilómetros de diámetro que permanece hasta nuestros días como testimonio silencioso de la catástrofe. Las consecuencias inmediatas fueron apocalípticas. Una onda expansiva masiva arrasó con todo en un radio de miles de kilómetros. Tsunamis de más de 100 metros de altura devastaron las costas. El material expulsado al espacio se recalentó al reingresar a la atmósfera, provocando incendios globales que consumieron aproximadamente el 70% de los bosques mundiales. El polvo y los aerosoles sulfúricos bloquearon la luz solar durante meses, posiblemente años, creando lo que los científicos denominan un invierno de impacto. La fotosíntesis se detuvo casi por completo. En cuestión de semanas, los ecosistemas terrestres más complejos comenzaron a colapsar desde su base. Para criaturas como el T-Rex, especializadas en la captura de grandes presas herbívoras, esto fue una sentencia de muerte. Sus presas, dependientes de abundante vegetación, fueron las primeras en desaparecer.
El registro fósil nos muestra una verdad implacable. No existe evidencia de huesos de Tyrannosaurus rex por encima de la línea KPG, la delgada capa de iridio que marca el límite entre el Cretácico y el Paleógeno. El rey había caído, junto con aproximadamente el 75% de todas las especies del planeta. 11. La desaparición del T-Rex ilustra una verdad implacable sobre la evolución. No siempre sobrevive el más fuerte, sino el más adaptable. Durante 2 millones de años, el T-Rex fue el depredador supremo, la culminación de 165 millones de años de evolución dinosauriana. Y sin embargo, su reinado terminó en un instante geológico. Sus huesos, enterrados bajo capas de sedimento, comenzaron el lento proceso de fosilización. Minerales reemplazaron gradualmente el material orgánico, transformando tejido en piedra, preservando la forma pero borrando la esencia. Durante 66 millones de años, estos restos permanecieron ocultos, testigos silenciosos de un tiempo en que gigantes dominaban la Tierra. No fue hasta 1902 cuando Barnum Brown, un paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, desenterró el primer esqueleto parcial de T-Rex en Montana. La criatura era tan formidable que Henry Fairfield Osborn, quien la nombró oficialmente en 1905, eligió la designación Rex, rey, para enfatizar su naturaleza dominante. El descubrimiento de Sioux en 1990, el espécimen más completo de T-Rex jamás encontrado, reveló detalles asombrosos sobre esta especie. Con un 90% de sus huesos preservados, Sioux proporcionó una ventana sin precedentes a la vida de estos titanes. Las cicatrices en sus huesos contaban historias de batallas brutales, infecciones persistentes y una vida de violencia constante. El estudio de estos especímenes ha revolucionado nuestra comprensión no solo del T-Rex, sino de toda la evolución de los terópodos. Sabemos ahora que el T-Rex estaba más estrechamente relacionado con las aves modernas que con la mayoría de los reptiles actuales. Sus huesos huecos, la evidencia de posibles protoplumas en especies relacionadas y detalles de su estructura cerebral sugieren que estos animales eran mucho más complejos y sofisticados de lo que se pensaba inicialmente. Quizás el descubrimiento más sorprendente ocurrió en 2005, cuando la doctora Mary Schweitzer encontró tejido blando preservado en el fémur de un T-Rex de 68 millones de años. Contra toda expectativa científica, se habían conservado vasos sanguíneos, células y posiblemente fragmentos de proteínas. Este hallazgo no solo desafió nuestra comprensión sobre los procesos de fosilización, sino que abrió la posibilidad teórica de recuperar material genético degradado. Lo que encontramos contradice todo lo que creíamos saber sobre la preservación fósil, explicó Schweitzer. Es como si el tiempo se hubiera detenido dentro de este hueso. Hoy, los únicos T-Rex que podemos contemplar son esqueletos en museos, reconstrucciones digitales y representaciones artísticas. Sus huesos fosilizados exhibidos en vitrinas climatizadas atraen a millones de visitantes anualmente. Niños y adultos observan con asombro las mandíbulas que una vez trituraron huesos, las órbitas oculares que una vez albergaron ojos de depredador, los poderosos miembros posteriores que una vez hicieron temblar el suelo. Pero estos esqueletos son apenas sombras, ecos petrificados de criaturas que respiraron, cazaron y murieron hace eones. El verdadero T-Rex, su carne, su piel, su comportamiento, solo puede ser reconstruido a través de la ciencia y la imaginación. Quizás lo más fascinante del T-Rex
no sea su tamaño colosal o sus adaptaciones letales, sino lo que representa en nuestra comprensión del tiempo profundo y la fragilidad de la dominación evolutiva. Durante millones de años, estos depredadores supremos reinaron sin rival, adaptados a la perfección para un mundo que luego desapareció en un instante cósmico. Sus huesos, transformados en piedra, son testimonios de un planeta eternamente cambiante, donde incluso los más poderosos pueden desvanecerse sin dejar más rastro que impresiones en roca. El último T-Rex que caminó sobre la Tierra no sabía que era el último. No entendía que su especie estaba condenada, que el meteoro ya había impactado, que el polvo ya oscurecía el cielo, que el frío ya se infiltraba en sus huesos. Simplemente continuó, siguiendo instintos perfeccionados durante millones de años, buscando presas cada vez más escasas, hasta que finalmente sucumbió, no al colmillo o la garra de otro depredador, sino a la hambruna implacable de un mundo moribundo. Y así el reinado del tirano terminó, no con un rugido, sino con el silencio. Un silencio que persistiría durante millones de años, hasta que otra especie, nosotros, comenzara a desenterrar sus restos y reconstruir su historia. Una especie cuya dominación sobre el planeta apenas ha comenzado y que aún debe demostrar si será más resistente que el poderoso rey de los dinosaurios cuando llegue su propio momento de prueba existencial. Porque si la historia del T-Rex nos enseña algo, es que en la escala del tiempo geológico, todos los reinados son temporales, todos los imperios caen, y ninguna adaptación, no importa cuán perfecta parezca, garantiza la supervivencia cuando el mundo cambia demasiado rápido.